Hoy, en 678, con rotunda mayoría, el Congreso de la Nación aprobó el traspaso de los subtes a la ciudad. Afirmativo 162, negativo 54. Macri, de las promesas incumplidas al incumplimiento de la ley. Hay que respetar las autonomías. Sí. Un presidente que le diga a la ciudad, acá está su policía, ocúpese, acá está su transporte, ocúpese. De esta forma, en estos términos, no va a haber traspaso. Embates contra la tanqueta. Hellblum, Tenenbaum y otros en el colmo del cinismo. 678, obviamente, programa emblemático de una banda de turros hechos a mano. Son siniestros, son repugnantes, son absolutamente incalificables desde el punto de vista de la bajeza que tienen. Son unos truchos totales. Bueno, no importa, no viene al caso. No voy a dedicar un segundo para hablar de esto. Sí, bueno, hablemos. No voy a dedicar un segundo para hablar de esto. Sí, bueno, hablemos. Para mí, Florencia Peña es una actriz. No es lo mismo que los editores de 678. Ni siquiera hablo de los periodistas, los editores que hicieron todos esos tapes miserables, infames, de acusar a la gente de ser mafiosos, cómplices de la dictadura porque laburaban para tal empresa que criticaba el gobierno, Clarín o la que fuere. El nivel de agresividad de esta gente, de canallada, de miseria respecto de los que somos libres, ellos no son libres, Benedicto XVI en Cuba y un chistazo de Rudy y Paz. En la reunión entre Fidel y el Papa hubo duras críticas hacia ese sistema anacrónico, dogmático y cerrado. ¿De quién hacia quién? A 30 años de la Guerra de Malvinas, se vienen los especiales de 678 con archivos como este. BBC de Londres comentó anoche la emisión de este programa en la Argentina. Y lo que vamos a escuchar es la grabación de esa emisión de la BBC. De ejercicios aéreos en el sur de Argentina. Mañana domingo los argentinos podrán ver un programa ininterrumpido de televisión de 24 horas de duración destinado a levantar la moral. Por otra parte... Destinado a levantar la moral. La moral es lo más alto que tenemos los argentinos. Que diga la BBC de Londres, que diga la BBC de Londres, que esto que Fontana y yo estamos haciendo es para levantar la moral. ¿Saben una cosa? A mí qué me importa lo que diga la BBC de Londres. El cambio de época da para todo. Antes, en el exterior, cuando decías Argentina, te respondían Maradona. Ahora decís Argentina y te dicen 678. ¿Egocéntricos nosotros? ¿O la única verdad es la realidad? Miami, buenos días. Comiendo en el Fechoría del Deporte. Sí. Teníamos una cantidad de celebridades que ahora pasaremos a comentar. ¿Comentamos? Palermo. Bien. Gato bien. Gaudio, Sebastián Ortega, Lara Bernasconi, Estaba Ferrer. David Ferrer y Oscar Córdoba también. Hermoso. Borracho. Estaban todos esos. Nos vino a pedir fotos al grito de ¡Aguante 678! Cuando la sombra empieza a hacerse notar, cuando la oscuridad me tapa, si el viento solo soplara un poco más para empujar mis ganas, sin querer descubrí todo lo que perdí, sin querer inventé algo que no viví. No quiero negociar con el olvido, no hacerme el distraído, lucrar con la verdad. Hoy el recuerdo es bienvenido y de lo que soy testigo al que me quiera juzgar. Otro día de maravillosas noticias. 1. Construcción, más trabajo e inversión. Infonews. La variación interanual de enero marca que aumentó un 2,5% el trabajo registrado, con un aumento salarial promedio del 38,2%. 2. El equipo de Marcelo. Se escapó de Marcos, Llorente, el remate de Susaeta, Llorente, el arquero, Llorente, gol. ¡Gol!
Viene el envío. ¡Gol! La dejó corta Muñain. La mete Gómez. Gol de Susaeta. Le pica mal Susaeta. El arquero. Gol de Marcos. ¡Gol! Le hacen el cuarto acá. Le hace el cuarto Susaeta. Pase atrás Susaeta. Pase atrás. El demonio. Muñain. Gol. ¡Gol! 3. El riesgo de sancionar a Argentina. En pleno Miami Piquito, dejó Araujo a los locales Roddick y Fish. Tu cierre. Juan Mónaco, 6-1, 6-3. ¡Oh! ¡Fina! 678. El programa que resignificó aquello de saber que se puede, querer que se pueda. ¿Qué fue lo que tanto te atrapó del personaje y de esta película que te hizo volver a la actuación? Que la tenías un poquito abandonada, estabas más concentrado en el tema de la música. La tenía esperando, como Penélope, ¿viste? Se quedó esperando en la estación más de 30 años. Bueno, yo ya iba por 6, 7, 8 años, no sé, esperando. No quiero negociar con el olvido, no hacerme el distraído, lucrar con la verdad. Hoy el recuerdo es bienvenido y de lo que soy testigo. Ay, que me quiera buscar, sí. Muy bien, buenas noches, bienvenidos a 678. Hoy vamos a hacer un programa de una hora, porque, bueno, como dice Tenenbaum, no somos libres. Acá tenemos un panel de lujo, tampoco gente tan libre como Ernesto, pero espero que puedan decir algo. En este momento, por ejemplo, varones. Se libre, se no libre. Es libre, no es libre. No le dieron la orden, no apretaron el botón. No saques un Pero me sonrío, estoy relajado, señal de que... Está bien, señal de que no te importa nada, ¿me parece? ¿Sabes qué? Estoy un poco agotado de esos síntomas. Pero bueno. No me preguntes, soy mucho. Déjame... Perfecto, hoy te dejo descansar. Déjalo que fluya. Hoy nos visita Roberto Feletti, que es diputado nacional por el Frente para la Victoria. Gracias, buenas noches. Representando a nuestra pobre ciudad de Buenos Aires. Y también preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que suena tan viejo. Vamos a cambiarle el nombre. ¿Y qué puede ser? ¿Qué es Hacienda? Hacienda es lo que... Vaca, yo hoy me decía Hacienda es vaca. Es tesoro. Ah, eso la hacienda es el activo, el tesoro. Lo que ingresa y lo que se paga. Ah, está bien. Los recursos y los gastos. O sea, el presupuesto y lo que tenés. Y lo que proyectaste y lo que va ingresando y vas... Y sí, es un poco viejo. Es un término viejo. Sí. Bueno. La hacienda, poner pero... caja. No. Presidente de la Comisión de Caja. Por favor, no. Qué feo sonaría, ¿no? Aparte no podría caminar por la calle todos pidiendo. No, claro. Ahí va el presidente de la Comisión de Caja. Feletti. Bueno, vamos al primer informe que tiene que ver con Macri, las cosas que promete y no cumple, y después las leyes que tampoco cumple, no sé qué cumple, debe cumplir años cuando puede. Vamos al informe. Macri, de las promesas incumplidas al incumplimiento de la ley. Macri sigue renuente a cumplir sus promesas de campaña, no solo las realizadas en encendidos debates, sino también las de la plataforma electoral del PRO. Si su aliado Clarín recuerda estos archivos, pues no, es su aliado, como acabamos de decir. Construimos subtes a 1,6 kilómetros por año. Cuando ustedes mismos dicen que Madrid construye a 15, Santiago de Chile a 14. Porque no se ¿Qué utilizó, somos nosotros? no importa, porque no se utilizó Idiota, el sistema que podemos de construir tuneleras. a 15 kilómetros por año. 11 kilómetros de subte. 10 kilómetros por año. ¿Qué pasó? Eso hay que tener financiamiento internacional. ¿Para qué prometes algo que no depende? Estamos trabajando en el traspaso del subte en general, porque todavía la concesión la maneja la nación. Hay que respetar las autonomías. Sí. Tenemos un presidente que le diga a la ciudad, acá está su policía, ocúpese, acá está su transporte, ocúpese. Plataforma electoral del PRO del año 2011 sobre el transporte público en la ciudad.
Impulsar el traspaso a la ciudad, la fiscalización y el control del transporte público de la ciudad y la transferencia de los contratos de concesión de las empresas, como la operación de subterráneos de Buenos Aires. De esta forma, en estos términos, no va a haber traspaso. La transferencia de los contratos de concesión de las empresas, como la operación de subterráneos de Buenos Aires. No va a haber traspaso. El 4 de enero de este año habíamos llegado a un acuerdo que fue suscripto y firmado con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por el cual se transferían el servicio de subtes. Como todos ustedes saben, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires dispuso un aumento del 127% del boleto de subte, que estaba en su derecho de hacerlo porque obviamente la transferencia del servicio implicaba la transferencia también de la potestad tarifaria, de la fiscalización del servicio y todo lo que es inherente a lo que sucede en todo el país. Y luego, todos sabemos que unilateralmente, pese a haber tomado principios de ejecución del contrato, el gobierno de la ciudad decidió no dar cumplimiento al acto y hacer un intento, por cierto, bastante bochornoso a mi criterio, tal cual lo caractericé en su momento, de la devolución de los subtes al gobierno de la ciudad. Que el Congreso diga que se puede hacer la transferencia y que el gobierno nacional puede hacer la transferencia no cambió nada, porque esto ya existía como posibilidad, ya estaba autorizado el gobierno a hacer esa transferencia. Ahora lo que importa es lo que va a decir la legislatura porteña, que es la jurisdicción competente para decir sí, lo aceptamos con estas condiciones. Gaby, ¿quién firmó el acta acuerdo de 5 puntos? De potestad tarifaria, de 360 millones de pesos durante un año de subsidios. Ahí están los recursos. Gaby. Lo firmó Mauricio. Afirmativo 162, negativo 54. Nosotros queremos un país que respete las instituciones. Hay que dejar que la democracia funcione. Promesas incumplidas un montón. La primera, la falta de institucionalidad. Acá lo que está en riesgo es la institucionalidad y la democracia en Argentina. En el fondo, lo que estamos acá es con un gravísimo, pero gravísimo problema institucional. Calidad institucional también es fundamentalmente aceptar el funcionamiento de las instituciones, donde el Parlamento Nacional me parece que es algo muy importante y donde siempre nos acusaron desde algunos sectores de ignorarlo o de no prestar atención. La causa que el propio gobierno de la ciudad presentó ante la justicia manifiesta que necesitaría 3 o 4 meses para implementar el servicio de seguridad en todas las líneas de subtes. Ya estarían en condiciones, de acuerdo a las propias palabras que le han manifestado a la jueza, que en 3 o 4 meses tendrían, es el tiempo que demorarían en implementar un servicio de seguridad en los subtes. Yo creo que hay mucha conferencia de prensa, mucha cosa de hablar y de discurso, y reitero, hace falta un poquito más de gestión y de hechos concretos que ayuden. Yo creo que una cosa que podríamos hacer es, por ejemplo, empezar por la línea E, que en unos 15 o 20 días el gobierno de la ciudad, digo a modo de sugerencia, entre la línea E y la línea P Metro, comenzar con el cronograma de transferencia de seguridades en 15 o 20 días más y luego seguir paulatinamente hasta completar esos 3 meses que, reitero, dice la propia ciudad de Buenos Aires, necesita, y lo manifestó hasta la justicia, para resolver el tema de la seguridad. El archivo demoledor de 678 desbarata la alocada argumentación de anoche del legislador Martín Ocampo del PRO. Nosotros vamos a debatir en los próximos días en la legislatura, a ver qué posición tomamos, si aceptamos la transferencia o no la aceptamos. Nosotros entendemos desde el PRO que en este estado la transferencia sin recursos es violentar clara y lisa y llanamente la Constitución Nacional, es volver a la época de Menem en esto. ¿Cómo te imaginas el rol de Menem en el futuro? Y yo creo que siendo un estadista, que a la distancia todos los defectos que para los argentinos le vemos nosotros, afuera no se ven, y que afuera se le hace responsable único de esta gran transformación que ha hecho Argentina, que en lo económico es espectacular. Es volver a la época de Menem en esto. Con el tiempo se va a recomponer la imagen. Mirá Alfonsín, cómo recompuso su imagen, porque la gente vuelve a valorar las cosas valiosas que hicieron cada uno de ellos. Es volver a la época de Menem en esto. Vos hablás de los empresarios, hablás del menemismo,
La verdad que sinceramente suena bastante ridículo escucharlo en boca de un dirigente del PRO. La pata empresaria del ruselotismo, que era la expresión menemista en la provincia de Buenos Aires, para hacer una estafa al conjunto de los vecinos de Morón, que era la red cloacal, la pata empresaria de eso, que era Macri, el actual jefe de gobierno, tenés que hacer tiene cargo una oportunidad. de que son la derecha de la Argentina. Tenés que hacer Tiene cargo una oportunidad. de que son la derecha de la Argentina. Pero por favor. En la conferencia de hoy, Macri continuó con su estrategia de victimización y volvió a incurrir a la politización de las muertes de 11. Hace un mes. Le digo a la ministra Garré que no hay que hacer política con la seguridad de la gente. Hoy. Miles de argentinos mueren todos los años en las rutas, en los accidentes ferroviarios. Le digo a la ministra Garré que no hay que hacer política con la seguridad de la gente. Son miles de argentinos que pierden la vida todos los años. Mismo la gente que viaja hoy en el Sarmiento viaja peor que el día del accidente. Le digo a la ministra Garré que no hay que hacer política con la seguridad de la gente. Hemos visto cómo hemos tenido 51 familias destrozadas por la tragedia de 11. Le digo a la ministra Garré que no hay que hacer política con la seguridad de la gente. No cuente con nosotros para ser cómplice de los futuros muertos del tren ni del subte. Le digo a la ministra Garré que no hay que hacer política con la seguridad de la gente. Veamos la reacción del jefe de gobierno porteño ante preguntas que no son realizadas por el boletín oficial del macrismo. No solo denigra a la periodista de CN23, sino que elude contestar sobre una de las cuestiones más importantes, la plataforma electoral del PRO. Macri, Marina Hermoso, para CN23. 3 puntos. El primero, usted había dicho hace un tiempo que necesitaba 3 o 4 meses para... No puedo preguntar, no sé si... Para implementar el servicio de seguridad en los subtes, ¿sí? Porque ahora se desdice. El segundo punto, sí... Incorrecta primera pregunta. Usted tendría... Dale la segunda. Incorrecta la primera pregunta. Dale. Está bien, déjeme terminar. El tema de el rechazo a la posición o al voto de los legisladores de la UCR allá en el Congreso. Vamos a votar a favor en general porque vamos a votar a favor la transferencia de los subterráneos como viene expresada en el artículo 1. El rechazo a la posición o al voto de los legisladores de la UCR allá en el Congreso. Ellos votaron de acuerdo a lo que prometieron en su plataforma, que es distinto a lo que usted ha hecho, porque si no recuerdo mal, prometió kilómetros de subte y no lo está cumpliendo. Bueno, ¿la cumpliste? ¿Tenés alguna más? No. ¿La cumpliste? ¿Tenés alguna más? No. La primera es incorrecta. La primera es incorrecta porque nosotros no hemos dicho eso los 4 meses, le informaron mal a la señora presidenta. Lo que le dijo, en todo caso, informalmente a la jueza el ministro Montenegro es que a partir del momento que se firmase un convenio que la legislatura aceptase, la primera línea de subtes podría ser reemplazada en 6 meses, 4 a 6 meses. Yo estaré por ahí para ver si podemos ponernos de acuerdo en bases lógicas para desarrollar un trabajo sobre el transporte que, insisto, está en crisis y la gente hoy, casi mes y medio después del accidente de 11, viaja peor que el día del accidente. Y eso es muy, muy grave. Muchas gracias. Para cerrar, hoy quedó más claro que nunca la relación entre estos fallidos y el no hacerse cargo de las cosas. Señora Presidenta, o háganse cargo de la ciudad, de la seguridad de la ciudad como corresponde, o háganse cargo de la ciudad, de la seguridad de la ciudad como corresponde. Nuestro objetivo es mejorar el servicio a la gente. Tiene que haber un plan de cómo se van a hacer las obras. Todas las obras nuevas de acá en más son responsabilidad del gobierno nacional, de la ciudad nuestro. Son responsabilidad del gobierno nacional, de la ciudad nuestro. No pedimos un solo peso para eso. Se le explicó a los vecinos cómo se estaba trabajando y qué se iba a hacer. Ellos entendieron entendemos nosotros que la preocupación de ellos es que esté desordenado todo lo que está entre la villa. Hoy nosotros comprometimos, como lo venimos haciendo, la participación del gobierno nacional, para la participación del gobierno de la ciudad. Bueno, Feletti, ¿cómo arreglamos con Macri? Mirá, es difícil porque, a ver, Macri usa mucho los gerundios, siempre dice estamos trabajando, estamos conversando, estamos dialogando, nunca dice terminé, hice, concluí. No, el pretérito indefinido no existe en el PRO, pero digo, me parece que esto es sencillo. Digo, una ciudad que tiene 85.000 millones de dólares de Producto Bruto Geográfico, de alguien que quiere ser presidente, no puede administrar 6 líneas de subte y 33 líneas de colectivo.
una ciudad de 204 kilómetros cuadrados, bien perfectamente puede articular su transporte de superficie, que ya maneja los taxis, ya tiene la regulación de los taxis. Esto lo que hace es sintetizar en una sola jurisdicción la Ciudad de Buenos Aires, la extensión de la red, la regulación de las frecuencias, la tarifa, esto que venía dándose mal, ahora queda en una sola jurisdicción. Lo único que tiene que hacer es administrarlo. Lo que pasa es que acá se encubren fuertes debilidades de administración. Porque digo, volvemos al tema, 4 años, 10 kilómetros de subte por año, 40 kilómetros de subte, inauguró 4 estaciones que estaban hechas. En lugar de 40 kilómetros de subte, inauguró 4 estaciones. Ahora, en la partida presupuestaria en estos 4 años en subterráneo de Buenos Aires gastó 1.700 millones de pesos. Y le hubiera dado a Macri para hacer por lo menos 6 kilómetros de subte. Nada, 4 estaciones y gastó 1.700 millones de pesos. Endeudó a la ciudad. ¿Qué lo gastó? Y no sabemos, ahí está la partida. Yo tengo las partidas, digo, al margen de discutir si ejecutó más o menos, efectivamente también subejecutó, tenía crédito autorizado y no ejecutó más de 1/3, pero no importa. ¿Pero la plata salió? La plata salió, se gastaron 1.700 millones de pesos en 4 años. Y eso da, de acuerdo, más o menos 1 kilómetro de subte con 2 estaciones. Señalética vale 280 millones de pesos. O sea que le hubiera dado, no para hacer los 40 que prometió, pero por lo menos hacer 6 kilómetros de subte en 4 años. Lo único que hizo fue inaugurar 4 estaciones. Hay un grave problema de gestión y bueno, habría que ver en qué se fueron los 1.700 millones de pesos. Después tomó deuda. Él dice en un momento, vamos a recurrir a los organismos, los mercados internacionales. Tomó 300 millones de dólares, más o menos 1.200 millones de pesos en ese momento, en el 2010, para aplicarlo a los subtes. Él dijo, lo autorizamos, el gobierno nacional autorizó el endeudamiento de la Ciudad de Buenos Aires para los subtes. De eso fue solo 450 millones de pesos de los 1.200 a los subtes. El resto fue a parar a gasto corriente. Pero solo 452 millones de pesos de los 1.175, lo digo sin números redondos para ser más preciso, fueron a parar a los subtes. ¿Pero cómo puede pedir Hay graves plata problemas de administración en el PRO y en Macri. Por eso yo creo que... Porque si no es insólito que alguien que quiera ser presidente no diga, efectivamente yo mejoro la oferta de transporte público. ¿Pero son problemas de administración o esa guita? ¿Qué pasa? Bueno, yo ya, si yo pensara eso, tendría que hacer una denuncia penal. Yo digo, tomemos el presupuesto, hay 1.700 millones de pesos. Eso daba para hacer 6 kilómetros, inauguraron 4 estaciones que estaban hechas. Sí. Y él prometió 40, ¿no? Digo, pero dejemos de lado la promesa de 40 kilómetros. La promesa es gratis. La promesa es gratis porque evidentemente nadie se la hace pagar, nadie le contesta, nadie... Digo, bueno, ahora, yo creo que acá estamos discutiendo algo que es realmente ocioso, porque él puede hacer un shock de transporte público, que es en definitiva un gobierno en la Ciudad de Buenos Aires que no sea, además de lo que es la inversión social pública, salud, educación y cultura, es espacio público, es transporte público. Digo, ellos, sus vientos de cola, para usar la famosa... La ciudad tiene 2 grandes vientos de cola, una es el turismo, 5 millones de personas. ¿Cuáles las políticas de Macri para aprovechar la demanda agregada que sube en la ciudad? No hay política económica para esos 5 millones de turistas. Hay ofertas culturales, hay circuitos, hay nada. ¿Cuál es el otro tema? Es el impacto de la renta inmobiliaria producto de la acumulación y el uso del ladrillo como reserva de valor y el shock inmobiliario. ¿Cuál es la política de regulación vía planeamiento urbano, vía impuesto para apropiar esa renta inmobiliaria? Sí. No sabemos, nadie sabe. No. Nadie sabe. ¿Cuál es esa política de orientar? Digo, ya que hablamos de los vientos de cola, ¿no? Bueno, si el precio... Bueno, acá hay un shock fuerte de inversión inmobiliaria en la ciudad. ¿Y cómo se regula eso? Entonces digo, me parece que no hay una discusión seria sobre el gobierno de Macri. Pero falta plata por todos lados, Feletti. Bueno, eso es lo sorprendente. Hay en construcción en la Ciudad de Buenos Aires 2 millones de metros cuadrados de permisos de construcción en la Ciudad de Buenos Aires y a Macri le falta plata. No recauda el impuesto inmobiliario. Es raro. Por lo menos podemos discutirlo en términos de eficiencia. Quiero decir, 2 millones de metros cuadrados se están construyendo en estos momentos de permisos. Si uno va a la Dirección de Planeamiento Urbano, va a ver los permisos de construcción. De los cuales 400.000 son en Puerto Madero. Ajá. O sea que lugares de buena renta. Si ese análisis diagnóstico, ¿no? que estás uno porque recorrió un poco la ciudad. Que estás expresando, démoslo por cierto desde ya. Sí, es cierto. Supongo que pagará algún costo. La pregunta es retórica, pero no es tan retórica.
Si eso es así, en realidad está demostrando su incapacidad, y supongo que los ciudadanos inteligentes, cultos de la ciudad más epicéntrica y concentrada en inteligencia, en progresismo, en adelantos de la vida cívica, este es el faro de la Argentina, debe estar de acuerdo con vos en que eso es negativo. Por lo cual, en realidad, al gobierno le conviene lo que Macri está haciendo. Es negativo para los porteños, porque en definitiva, si vos dejás una ciudad al libre mercado, tenés problemas después de movilidad. Es negativo para los porteños el problema de la movilidad. Vos pensá, como digo antes, una de las más expansivas en la demanda agregada es el turismo en términos de gastronomía, de locales comerciales a la calle, de recuperar las avenidas con los locales comerciales donde la gente... Bueno, ahí tenés mucha movilidad y eso es transporte público. No lo resolvemos con el auto. Ahora, alguien que se precie de ser presidente, en lugar de victimizarse y discutir esto del modo que lo discute, y yo no sé, porque digo, lo primero que hicieron, por eso también hay que tener en cuenta cuando uno habla de la derecha liberal, lo primero que hicieron, sin preguntarle a nadie, sin saber, porque ayer ningún diputado del PRO me lo pudo responder en el recinto del Congreso cuando yo lo pregunté y le pedí que me lo respondan, fue aumentar 127% la tarifa del subte, ¡bum!, a 2.50, a pesar de que tenían subsidio para hacerlo gradualmente, y además eso le representa menos del 1% de los 31.000 millones de pesos del presupuesto. Sin embargo, fueron a 2,50 la tarifa. Fijémonos las políticas, ¿no? ¿Y por qué? Entonces les pregunté, bueno, a ver, ustedes dicen que es sin recursos. Ahora, con este aumento de tarifas, ¿tienen una tarifa de equilibrio? ¿Para qué necesitan los recursos? Nadie supo responderme si había una tarifa de equilibrio. Si ellos dieron ese aumento, porque con eso decimos, está bien, no queremos depender de los recursos nacionales, llevamos el subte a 2,50 y con eso equilibramos el mantenimiento. Nadie lo sabe. Ahora lo aumentaron. A la ciudad la endeudaron. La derecha liberal nos pide responsabilidad fiscal y ellos tienen la ciudad desequilibrada y la endeudan para que el Estado no pueda... Digo, hay que analizar mucho de estos temas. ¿Es libre mercado? ¿Cómo se asigna la renta? ¿Qué hacemos con las ventajas competitivas de la ciudad? Me parece que acá hay discusiones que reflejan un modo de ver el país. No es menor esta discusión. No es menor esta discusión. Y además encubren una enorme debilidad de gestión. Enorme debilidad de gestión. Enorme. Digo, lo vemos en subtes. 1.700 millones de pesos, 4 estaciones. Hubiera dado para 6 kilómetros. ¿Por qué no se hicieron los 6 kilómetros? ¿Qué sé yo? Yo no digo los 40, discuto lo que hay en el presupuesto. No lo sé. Además tenés subejecutado ese presupuesto. Digo, el primer año, el 2008, ejecutaron bien, cerca del 100%, pero el segundo y el tercero fueron al promedio del 30%, volvieron a subir en el 2011. En el 2009 y 2010 subejecutaron. Ahora digo, todas estas cuestiones de políticas de infraestructura, de oferta de transporte público, de regulación de la renta, de aprovechar ventajas competitivas de un distrito, no están en discusión, digo. Estamos diciendo... ¿Qué hablamos? No sé, no se entiende muy bien cómo Macri maneja las cuestiones. Sí, es esto de los gerundios, estamos trabajando, uno escucha a Michetti y siempre dice, estamos trabajando, estamos haciendo, estamos dialogando, estamos hablando. Nunca hay nada, nunca hice, terminé, concreté, acá está. Entonces digo, es una discusión muy angosta también en el fondo, porque en definitiva, ¿qué? ¿Por qué la ciudad no puede tener un shock de oferta de transporte público? Que prueben que es mejor, que prueben que pueden sostener los carriles exclusivos en las avenidas para el transporte público, bajar el tiempo de recorrido de los colectivos. Alguna iniciativa han tenido que hasta uno puede compartir con el Metrobús, digo, pero me parece que esa es la discusión hoy. Y alguien que quiere ser presidente, que es ponerse frente a una cámara y decir, yo me encuentro, no sé, yo... Digo, ¿qué es lo que discute? Aparte, no es cierto que hay insuficiencia de recursos. Como digo antes, ellos llevaron la tarifa a 2,50 pesos. ¿Para qué la llevaron? Si tenían la mitad del subsidio y la otra mitad representa menos del 1% del presupuesto de la ciudad. Y no sé. Digo, ahora tienen la discusión de los colectivos, pero digo, ¿cuál es el sentido de lo que hoy estamos planteando en la relación con Macri? ¿Cuál es la discusión? A mí me ha tocado estar en el Ministerio de Economía y todas las gobernaciones vienen a pedir recursos. No hay un gobernador que no diga, a través de sus funcionarios de Hacienda, todos ministros de Hacienda vienen y Feletti, necesitamos más inversión, no nos llegan los municipios. Y es lógico que sea así, y hace al federalismo. Ahora, ninguno nos revolea los hospitales por la cabeza, los colectivos. Todos se quejan, pero digo, gestionan. Esto es lo raro, lo sorprendente. Bueno, lo más raro es esos huecos de la plata que falta y no se sabe dónde está.
Bueno, yo no quiero... En el debate ayer Pinedo dijo que lo que no se había ejecutado para el subte se había usado para hacer escuelas. Lo que no se entiende es por qué si se subejecutó también el presupuesto de educación. No, pero ¿Cuál es la rendición de cuenta de la ciudad? No sabemos. Pero se aumentó en un 20% las escuelas privadas. O sea, el dinero de la Ciudad de Buenos Aires cuadruplicó el presupuesto en las escuelas privadas. Y eso es uno de las miradas del informe económico que llevó Lorenzino al debate en comisión. Digamos, si los sectores más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires están en la escuela pública, cuadruplicar el presupuesto para las escuelas privadas y de aumentar en un 20% en el último año es una dirección del gobierno de la ciudad. Bueno, es una política ofertista, digo, está bien, pero bueno, tiene que ver con una política derecha. Yo hago oferta, subsidio la educación privada como forma de generar una mejor oferta de educación. Pero con doble discurso. Es una oferta. Es un doble discurso. Absolutamente. Claro, esa es la diferencia. Ahora, absolutamente. Si a uno le preguntan cómo un aspirante a gobernar un país dentro de 3 años toma una decisión que lo enfrenta con el conjunto de las provincias, que muestra su incapacidad de gestión, que renuncia a la idea básica de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo? Si alguien de afuera del país pregunta eso, uno no sabe cómo conectar esto con una campaña política. Mi respuesta provisional es que la campaña política de la derecha no pasa ni por mostrar gestión, ni por construir a nivel nacional, ni por fortalecer institucionalmente la gestión en la ciudad. Pasa por desorganizar el país, pasa por crear climas adversos, pasa por angustiar a la gente, pasa porque hoy nos estemos preguntando ¿qué va a pasar con el subte? ¿Quién lo va a manejar? Claro. Digo, esto es producto de una estrategia política que es marketinera, pero no hay que subestimar su voltaje político desestabilizador, porque la aspiración de Macri es contribuir con el establishment, la generación de un clima de angustia colectiva y aparecer como quien encarna la alternativa para salir de esa angustia colectiva. Ese es el patrón discursivo. La diputada Bertol dijo exactamente algo que este tipo de escaladas terminan en violencia. Exacto. Es eso. Eso es lo que está buscando. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a Hellblum, Tenenbaum y Sirven y no sé qué cosas les están pasando por la cabeza, lo vemos. Hellblum, Sirven y Tenenbaum, el colmo del cinismo. Este mediodía el otrora propagandista de la dictadura, Samuel Hellblum, insultó a 678 por recordar de tanto en tanto que quienes hoy son centrales formadores de opinión, también lo eran ayer. No es fácil la pantalla de Canal 7, porque tiene el fútbol, pero viste, cuando termina el fútbol se va toda la gente, digo. No es tan sencillo el tema. Y digo, y tiene cosas buenas Canal 7, digo, no necesariamente todo lo que tiene es malo. Digo, hay cosas que realmente son muy atractivas, desde Cocineros Argentinos, Encuentro, que es prácticamente como un brazo de Canal 7, es un canal bárbaro. 678. Digo, tampoco, bueno, 678 obviamente, programa emblemático de una banda de turros hechos a mano. ¿Estás enojado? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Te pega mucho? No. ¿A vos te parece? No. Me estás jodiendo. No sé, ¿te pega mucho? A ver, digo, son siniestros, son repugnantes, son absolutamente incalificables desde el punto de vista de la bajeza que tienen, pero también, igual ya inició un juicio con ellos, no sirve para nada, porque te imaginas que no va a llegar a nada en la justicia, pero por lo menos me doy el gusto de hacerlo. Sí, son siniestros, pero bueno, qué sé yo, todo depende, un día va a cambiar, no te cuento si yo llego a ir a un medio, a Canal 7 contratado, y después me tiene que hacer un programa de desagravio. Digo, son unos truchos totales. Bueno, no importa, no viene al caso. No voy a dedicar un segundo para hablar de esto. Sí, bueno, hablemos. No voy a dedicar un segundo para hablar de esto. Sí, bueno, hablemos. ¿Qué es siniestro y repugnante? ¿Considerar a Videla, Camps y compañía como personajes del año durante el genocidio? ¿O cuestionar que quienes lo hacían hoy formateen la opinión de los argentinos valiéndose de posición dominante? Con idéntico cinismo, el ayer propagandista Pablo Sirven acusaba a la tanqueta de cometer las inmoralidades en las que incurrió el propio Pablo desde el diario Convicción de Macera. La Nación por Pablo Sirven. Como 60 minutos, pero risueño.
Con similar impronta, 678 se transmite en el mismo canal y hora que el noticiero procesista. José Gómez Fuentes, el áspero conductor de aquel vistoso y controvertido magazine informativo, se aplicaba casi con tanto ahínco a defender la disparatada aventura bélica de Galtieri en las Malvinas, como hoy Barone pone el pecho a las balas anti-K. Convicción por Pablo Sirven, Revista de Macera. Miércoles 26 de mayo de 1982. En diversas formas, los medios de comunicación de nuestro país están a la altura de los acontecimientos. Sobria y veraz, la Argentina gana la guerra de informaciones. Los medios trabajan con relativa comodidad y generan un gran caudal informativo, al cual se le presta cada vez mayor atención en el exterior, así como también a los comunicados oficiales, tan lejos del panfletismo y sumamente mesurados cuando se refieren a los triunfos de nuestras armas. Y en el colmo de la perversión, la semana pasada el mismo Sirven que en el 82 elogiaba el «estamos ganando», ahora ejerciendo su libertad de expresión, dice que no hay libertad de expresión. La censura tantea el terreno. Vuelve la censura por los laterales, en punta de pie, como tanteando el terreno pero a los manotazos. No sabría hacerlo de otra forma. Vienen tiempos difíciles en que lo intentará empecinadamente de una y mil maneras, tirando la piedra y escondiendo la mano. Estar alerta para detectar y desnudar esas operaciones se torna indispensable, por nuestro propio bien y el futuro de todos. Desde el grupo Clarín, que junto a La Nación recibió de la dictadura papel prensa, ayer Tenenbaum se quejaba, con fuerte terminología, de que 678 recuerde estos archivos de Sirven y Helblum y, peor aún, Noble, Fontevecchia y otros. Para mí, Florencia Peña es una actriz, que en todo caso, si algo le critico, en determinado momento fue un nivel de sobretono que agredió a mucha gente. No es lo mismo que los editores de 678, ni siquiera hablo de los periodistas, los editores, que hicieron todos esos tapes miserables, infames, de acusar a la gente de ser mafiosos, cómplices de la dictadura, porque laburaban para tal empresa que criticaba el gobierno, Clarín o la que fuere. No es lo mismo. Florencia Peña tiene mi simpatía, me parece que puede equivocarse como cualquiera. Ahora, el nivel de agresividad de esta gente, de canallada, de miseria, respecto de los que somos libres, ellos no son libres, Florencia Peña sí, son muy distintos. Refiriéndonos solo a un mínimo ejemplo. ¿Por qué ejerciendo la referida libertad en su ciclo televisivo, Tenenbaum no reproduce las pruebas de la campaña sucia de Durán, Barba y Macri? Exquisito material periodístico. ¿O acaso es cierto aquello de que el monopolio es el boletín oficial del macrismo? Bueno, Tenenbaum, llévame a TN, así soy libre. Canalla, descerebrado. Sálvenme, loco, sálvenme. Conducí. Sálvenme. Miserable. ¿Quién quiere hablar? ¿Algún miserable? Feletti, dale, que hace mucho que no decís nada. Sí, ¿no? No, a ver, digo, me preocupa la abundancia, yo sigo con la gramática, de adjetivos calificativos, digo, en el proceso de comunicación son muy complicados, muy complicados. Bueno, y el estar no tenés argumento, ¿no? Y el estar alerta y cuidado y no son convocatorias muy complicadas, muy complicadas. Sí, sí. Bueno, esto de la censura. Estemos alerta porque se vienen tiempos difíciles, es complicado. Creo que hay un origen en el comentario de Moca, esto que decía sobre Macri, que en realidad el objetivo es producir una destrucción, si querés, anímica, para ser metafórico, de todo este avance después de las elecciones, del triunfo, etc. Entonces da la impresión de que los medios y estos referentes están acentuando. Yo les quiero aclarar que yo no le pongo el pecho a las balas antikirchneristas y tampoco pongo las manos en el fuego por nadie. Ni por mí tampoco. Quiero hacer esto porque viste que están poniendo lo de las manos en el fuego en todos lados. Sí, íbamos a traer un fuego, a ver. Sí, a ver, no voy a hacerlo circular por la mesa. Ahora tengo que ir a un corte. Guarden todo esto. Al regreso no les dejo decir nada. Vamos a un corte y ya volvemos.
resistencia, porque caminamos del mismo lado, dando lucha, desenmascarando ganas incansables de intentarlo otra vez, porque caminamos del mismo lado, dando lucha, desenmascarando